No fue en una habitación donde lo sorprendí. No hubo gritos, ni caos, ni una línea evidente cruzada de una forma que pudiera señalar y decir, ahí está, ese fue el momento en que todo se rompió. Fue más silencioso que eso. Sutil. De esos momentos que podrías ignorar fácilmente si quisieras mentirte a ti mismo. Fue después de un evento privado de caridad en Miami. Una de esas noches elegantes que a Camila le encantaban, luces suaves, vino caro, gente estrechando manos como si todo en sus vidas estuviera perfectamente en su lugar. Llevábamos horas allí, pasando de conversación en conversación, sonriendo cuando tocaba, interpretando nuestro papel. Desde fuera, probablemente parecíamos una de esas parejas que lo tienen todo resuelto. Al menos, eso creía yo. Recuerdo haber salido del salón principal por un momento. Hacía calor, ruido, esa sensación sofocante que siempre tienen estos eventos. Necesitaba aire. Solo unos segundos para respirar, para recomponerme, antes de volver y seguir con la actuación. El pasillo de fuera era más oscuro. Más silencioso. El sonido del salón se convertía en un murmullo lejano. Por un instante, fue como salir de un mundo y entrar en otro. Y entonces la vi. Camila estaba de pie cerca de la esquina del pasillo, junto a una columna decorativa. No estaba sola. Había un hombre con ella, alto, bien vestido, de esos que encajan perfectamente en lugares así. Traje impecable, postura relajada, como si perteneciera a cualquier sitio donde estuviera. Al principio, nada parecía extraño. La gente habla en estos eventos. Se apartan, tienen conversaciones más privadas. Es normal. Pero entonces noté lo cerca que estaban. Demasiado cerca. No era la distancia educada de colegas. Ni siquiera la cercanía familiar de un amigo. Más que eso. Su cuerpo inclinado hacia el de ella de una forma que no parecía accidental. Y su mano. Su mano estaba apoyada en la cintura de ella. No rozándola. No flotando cerca. Apoyada. Como si hubiera estado ahí el tiempo suficiente para acomodarse. Me detuve sin darme cuenta. Hay un momento extraño en el que tu mente ve algo que no espera. No lo procesa de inmediato. Intenta corregirlo, transformarlo en algo que tenga sentido. Tal vez lo estoy viendo mal. Tal vez solo puso la mano ahí por un segundo. Tal vez ella está a punto de apartarse. Pero no lo hizo. No se movió. No se apartó, no ajustó su postura, no dio ninguna señal de que esa mano no debía estar ahí. Si acaso, parecía cómoda. Como si no fuera algo nuevo. Ahí fue cuando algo frío se instaló en mi pecho. Me quedé un segundo más de lo necesario, observando. Buscando cualquier detalle que demostrara que estaba exagerando. Entonces Camila giró la cabeza. Y me vio. Nuestras miradas se cruzaron en medio del pasillo. Ese era el momento en el que todo debería haberse corregido. Si fuera inocente, habría reaccionado de inmediato. Se habría apartado. Habría mostrado sorpresa. Tal vez incluso lo habría tomado a broma. Pero no lo hizo. Se quedó quieta. Solo una fracción de segundo, pero fue suficiente. Suficiente para confirmar que entendía perfectamente cómo se veía. Suficiente para decirme que no esperaba que yo lo viera. Empecé a caminar hacia ellos. Lento al principio, luego más directo. Cada paso pesaba más de lo que debería, como si mi cuerpo estuviera alcanzando algo que mi mente aún no quería aceptar del todo. Camila, dije. Mi voz sonó firme, pero por dentro sentía la tensión. El hombre, Diego, aunque aún no sabía su nombre, se movió ligeramente. Su mano dejó la cintura de ella, pero no rápido. No como alguien que es sorprendido haciendo algo indebido. Simplemente, con naturalidad. Eso me molestó más que si hubiera entrado en pánico.
Camila se giró completamente hacia mí y por un segundo vi algo cruzar su rostro. No era miedo. Ni siquiera culpa. Era cálculo. Y luego desapareció. Me acerqué más, lo suficiente como para que no hubiera forma de fingir que no había visto lo que vi. Lo suficiente como para que esto dejara de ser un malentendido lejano. Actué por instinto. Fui a tomar su mano, como siempre hacía. Y ella la apartó. Rápido. Inmediato. Como si mi contacto fuera el problema. Eso golpeó más fuerte que todo lo demás. ¿Qué estás haciendo? Dijo en voz baja, pero con un filo claro. Defensiva. Molesta. Parpadeé, desconcertado por lo rápido que cambió el tono. ¿Cómo que qué estoy haciendo? Pregunté. Estás haciendo esto incómodo, respondió, mirando brevemente hacia el pasillo como si alguien pudiera estar observando, aunque estábamos solos. No estábamos haciendo nada incómodo. Ya lo era. Solo me acerqué a ti, dije. ¿Estás aquí con? Con un colega, me interrumpió rápido. Demasiado rápido. ¿Puedes no empezar algo ahora? ¿Empezar algo? Esa frase sonó mal al instante. No estoy empezando nada, dije. Yo vi. No viste nada, cortó, con la voz baja pero afilada. Llegaste a mitad de una conversación y decidiste convertirlo en algo que no es. Ahí estaba. Ese cambio. Tan fluido que parecía ensayado. En menos de 10 segundos, todo se había dado la vuelta. No fui yo quien llegó y encontró algo fuera de lugar. Yo era el problema. El marido sospechoso. El difícil. El que arruinaba la noche. Diego dio un pequeño paso atrás, levantando ligeramente las manos, como si no quisiera involucrarse. Oye, creo que yo debería. No, está bien, dijo Camila, sin apartar la mirada de mí. Fija. Fría. Controlada. Luego añadió, más bajo pero con más peso. Siempre haces esto. Siempre. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que había dicho. Porque no era verdad. Y los dos lo sabíamos. No asumí nada, dije despacio. Vi su mano sobre ti. No fue así, respondió de inmediato. Sin pausa. Sin pensarlo. Lo estás tergiversando. Tergiversando. La miré de verdad esta vez. Su postura había cambiado. Brazos ligeramente cruzados, el mentón apenas elevado, marcando distancia. No era alguien atrapado en algo. Era alguien defendiendo una posición. Alguien redirigiendo la situación. Diego guardaba silencio ahora, mirando a cualquier lado menos a mí. Eso decía más que cualquier cosa que pudiera haber añadido. Claro, dije al final. Ella soltó el aire como si estuviera lidiando con algo agotador. ¿Podemos no hacer esto aquí? Dijo. Por favor. Vuelve adentro. No hablemos. No te explico. Solo, quítame de en medio. Ahí fue cuando todo encajó. Esto no iba de aclarar nada. Iba de control. De apagarlo antes de que se convirtiera en algo que no pudiera manejar. Di un paso atrás. Sí, dije. Por una fracción de segundo, el alivio cruzó su rostro. Ese fue el momento que se me quedó grabado. No lo que vi. No lo que dijo. Eso. El alivio. Asentí una vez, me giré y volví hacia el salón. El ruido me golpeó de inmediato, risas, música, conversaciones que de pronto sonaban falsas. Todo se sentía, fuera de lugar. Como si acabara de salir de algo real y volviera a algo actuado. Tomé una copa que no quería, solo para tener algo en la mano. Mi mente ya estaba repasándolo todo. La mano en su cintura. Su vacilación. La forma en que se apartó de mí. La rapidez con la que le dio la vuelta.
pieza por pieza. Y cuanto más lo pensaba, menos parecía un solo momento. Parecía un vistazo. Como si acabara de entrar en algo que llevaba tiempo ocurriendo antes de que yo llegara. Entonces me vino el pensamiento. No fuerte. No dramático. Solo claro. Esto no era nuevo. Y lo que fuera que estaba pasando, yo ya llegaba tarde. No la confronté esa noche. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí ya había cambiado. Si esto hubiera pasado un año antes, incluso unos meses, habría insistido. Habría hecho preguntas. Habría forzado una conversación ahí mismo en el pasillo o en cuanto llegáramos a casa. Pero de pie en ese salón, con una copa que ni siquiera estaba probando, entendí algo incómodo. Esto no era un momento. Era un patrón. Y los patrones no se revelan de golpe. Se construyen en silencio, poco a poco, hasta que un día ves la imagen completa. Simplemente yo no estaba mirando. O quizá no quería hacerlo. Camila volvió al salón unos 10 minutos después. Sola. Si alguien más notó algo, no lo demostró. Se reintegró a las conversaciones como si nada hubiera pasado, sonriendo, riendo en los momentos justos, tocando ligeramente el brazo de la gente como siempre hacía. Perfecta. Controlada. Cuando se acercó a mí, no mencionó nada. Ni una palabra. Simplemente se puso a mi lado como si todo fuera normal, como si no hubiera pasado nada en ese pasillo. ¿Dónde te fuiste?, preguntó con naturalidad. La miré un segundo, buscando algo, cualquier cosa que se sintiera real. Necesitaba aire, respondí. Asintió. Sí, ahí dentro es demasiado. Y ya está. Sin tensión. Sin preguntas. Sin intento de explicar lo que vi. Ella ya había decidido la versión. Y se iba a mantener en ella. Nos quedamos una hora más. O quizá más. No lo recuerdo bien. Todo se mezcló, caras, conversaciones, ruido. Estaba ahí físicamente, pero mi mente seguía volviendo a ese pasillo. A esa mano. A esa pausa. A cómo lo convirtió en mi culpa como si nada. El trayecto de vuelta a Nueva York fue silencioso. Demasiado. Camila estuvo la mayor parte del tiempo mirando su teléfono, la luz iluminando su cara en la oscuridad. De vez en cuando escribía algo, se detenía y bloqueaba la pantalla. Boca abajo. Ese detalle ahora se sentía distinto. No debería, pero lo hacía. Estás callado, dijo en un momento, sin levantar la vista. Solo estoy cansado, respondí. Asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Como si no necesitara profundizar. Y eso, más que nada, fue lo que se sintió mal. Porque antes Camila lo notaba todo. Si algo iba mal, insistía. Preguntaba. Me sacaba la verdad aunque yo no quisiera hablar. ¿Ahora? Le daba igual dejarlo así. Ese pensamiento me acompañó todo el camino. Y no terminó ahí. Porque cuando tu mente empieza a conectar cosas, no se detiene. Sigue. Esa noche, acostado junto a ella, no pude dormir. Camila se durmió rápido. O al menos, fingió hacerlo. Su respiración era regular, su espalda ligeramente girada hacia el otro lado. Distancia. Ahí fue cuando los recuerdos empezaron a ordenarse. No cosas grandes ni evidentes. Pequeñas. De esas que ignoras en el momento porque no parecen importantes. Como el hecho de que empezó a quedarse hasta tarde en la oficina más seguido. Al principio tenía sentido. Nuevos proyectos. Fechas límite. Siempre había sido ambiciosa. Pero luego se volvió, frecuente. Impredecible. Sin aviso previo. Solo un mensaje, hoy llegaré tarde, no me esperes. Antes lo aceptaba sin cuestionar.
Ahora me preguntaba por qué nunca pregunté más. Luego estaban los viajes. Cortos. De Nueva York a ciudades cercanas, Chicago, Washington, incluso volvió a Miami una o dos veces. Cosas de trabajo, decía. Lo cual era raro, porque Camila antes odiaba viajar. Se quejaba constantemente, aeropuertos, hoteles, salir de la rutina. Pero de repente, ya no le molestaba. Si acaso, parecía disfrutarlo. Ese cambio no tenía sentido en su momento. Ahora sí. Miraba el techo, repasándolo todo. Sus hábitos con el teléfono. Eso también. Antes lo dejaba en cualquier sitio. Encimera de la cocina. Sofá. Mesita de noche. Desbloqueado la mitad del tiempo. Descuidada. Pero poco a poco, cambió. Pantalla hacia abajo. Siempre al alcance. Lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Al principio, bromeé con eso. ¿Esperas algo importante? Le pregunté una vez. Se rió. Cosas del trabajo, ya sabes. No insistí. ¿Por qué lo haría? Pero ahora esa respuesta sonaba, ensayada. Como algo que ya había dicho antes. Luego estaban las conversaciones. O la falta de ellas. Preguntas simples empezaron a tener respuestas vagas. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. ¿En qué trabajaste? Lo de siempre. Sin detalles. Sin historias. No era propio de ella. Camila solía hablar. Mucho. Ahora todo parecía filtrado. Controlado. Y si preguntaba dos veces. Se molestaba. ¿Por qué me interrogas? Decía, medio en broma, pero no del todo. Siempre retrocedía. No quería provocar una discusión. No quería parecer difícil. Esa palabra otra vez. Resonando en mi cabeza. Luego estaba como empezó a cuidarse más. Al principio parecía algo positivo. Ropa nueva. Más atención al cabello. Cambios sutiles, pero evidentes. Incluso la halagué. Últimamente te ves muy bien, le dije una vez. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Solo estoy probando algo nuevo, respondió. En ese momento lo tomé tal cual. ¿Ahora? Me preguntaba para quién estaba cambiando. Y los cambios emocionales. Eso era lo que más me inquietaba. Porque no seguían un patrón. Algunas noches estaba distante. No fría exactamente, pero desconectada. Como si estuviera en otro lugar. Y otras veces. Más suave. Más cálida de lo habitual. Más atenta. Como si intentara equilibrar algo. Antes pensaba que era estrés. Presión del trabajo. La vida. Pero acostado en la oscuridad, dejó de parecer aleatorio. Parecía compensación. Como si estuviera manejando dos versiones de sí misma. Y yo solo estuviera viendo una parte. Giré ligeramente la cabeza para mirarla. No se movió. No reaccionó. Simplemente estaba ahí, tranquila, estable. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Porque una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Y lo peor. Ahora todo tenía sentido. Demasiado sentido. No estaba imaginando cosas. No estaba exagerando. Solo llegué tarde. Tarde a algo que llevaba meses construyéndose. Y esa realización no vino con rabia. Todavía no. Vino con algo más pesado. Una certeza silenciosa que se hundía dentro de mí. Lo que vi en ese pasillo. Solo era la superficie. Por la mañana, ya no estaba confundido. Ni siquiera enfadado. Estaba, enfocado. Esa fue la parte extraña. Después de una noche así, con todo encajando,
Lo lógico habría sido despertar y confrontarla, exigir respuestas, forzar la verdad. Pero no lo hice. Porque en algún punto, entre mirar el techo durante horas y no dormir, algo se asentó dentro de mí. Si tenía razón, ella no me diría la verdad. ¿Y si estaba equivocado? Necesitaba estar seguro antes de destruirlo todo. Camila actuó normal. Eso fue lo primero que noté. Demasiado normal. Se movía por la mañana como si nada hubiera pasado, café, correos, prepararse para el día. Incluso tarareaba algo en la cocina. Sin tensión. Sin incomodidad. Sin mencionar Miami. Sin mencionar el pasillo. Sin mencionar a él. Eso confirmó algo que no quería admitir. No estaba preocupada. Lo que significaba que creía que yo no sabía lo suficiente. O peor aún, ella creía que ya lo había controlado. Hoy tengo un día largo, dijo con naturalidad, tomando su bolso. Puede que vuelva tarde otra vez. Asentí. Sí. Está bien. Se detuvo un segundo, como si esperara algo más de mí. Una pregunta. Una reacción. Pero no le di ninguna. Nos vemos esta noche, dijo. Y se fue. La casa se sintió diferente después de eso. Más silenciosa, pero no en paz. Más bien, vacía, de una forma que antes no lo era. Me quedé allí un rato, pensando. Y entonces hice algo que nunca creí que haría. Esperé. No por ella. Por una oportunidad. Porque ahora sabía algo, si había algo, su teléfono lo tendría. Y Camila se había vuelto cuidadosa. Demasiado. Ya no lo dejaba solo. Excepto. A veces. Por las mañanas. Cuando tenía prisa. No era seguro. Pero era posible. Así que me quedé. No fui al trabajo. No hice llamadas. Solo permanecí en esa casa silenciosa, moviéndome despacio, como si estuviera esperando que algo se revelara. Tardó unos 20 minutos. Su teléfono estaba en la encimera de la cocina. Boca abajo, como siempre. Casi no lo tomé. No porque pensara que no debía, sino porque sabía lo que significaba hacerlo. Hay una línea que cruzas en momentos así. Una vez miras, no hay vuelta atrás. Lo que encuentres, o no encuentres, lo cambia todo. Me quedé mirándolo. Y luego lo tomé. Desbloqueado. Eso me sorprendió. Debió olvidarlo. O tenía prisa. De cualquier forma. Ese fue el momento. Esa fue la oportunidad. Mis manos estaban firmes. Esa parte todavía me confunde. Sin temblor. Sin duda una vez que empecé. Solo, enfoque. No me puse a revisar sin rumbo. Sabía exactamente qué buscar. Mensajes. Había muchos chats. Trabajo. Amigos. Grupos. Normal. Entonces lo vi. Diego. Solo un nombre. Sin emoji. Sin apodo. Limpio. Neutral. Como si quisiera que pareciera irrelevante. Eso ya decía suficiente. Lo abrí. Y todo terminó. No hubo realización lenta. Ni ambigüedad. Ni espacio para interpretar. Los mensajes no eran sutiles. No eran cuidadosos. Ni siquiera intentaban ocultar lo que era. No era coqueteo. No era confusión emocional. Era una relación. Completa. Activa. En curso. Mis ojos se movían rápido al principio, tratando de entender la magnitud. Luego más despacio. Leyendo. Procesando. Mensaje tras mensaje. La noche de ayer valió el viaje. Odio cuando tenemos que fingir que no nos conocemos.
La próxima vez deberíamos quedarnos más tiempo. Fechas. Horas. Lugares. Esto no era reciente. No era nuevo. Venía de meses atrás. Había pausas, pero no del tipo en el que no pasa nada. Del tipo en el que se ven en persona. Y entonces lo vi. Una confirmación. Una reserva. Hotel. Chicago. Para el día siguiente. El pecho se me tensó, pero sin pánico. Solo esa misma claridad fría. Tenían planes. Activos. No terminando. No desvaneciéndose. Continuando. Seguí bajando. Fotos. No explícitas. Pero suficientes. Selfies. Habitaciones. Detalles en el fondo que contaban una historia sin necesidad de explicación. Los mismos lugares repetidos más de una vez. El mismo tono. La misma familiaridad. No se comportaban como dos personas empezando algo. Se comportaban como si ya fuera parte de su rutina. Y luego los mensajes que más golpearon. No por ser impactantes, sino por lo normales que sonaban. Ya te extraño. Avísame cuando llegues a casa. No puedo esperar a mañana. Mañana. Esa palabra pesó. Porque sabía exactamente que era mañana. Chicago. El hotel. La continuación de algo que llevaba más tiempo del que había imaginado. Bloqueé el teléfono. Lo dejé exactamente donde estaba. Boca abajo. Como si nada hubiera pasado. Y me quedé allí. Sin gritar. Sin romper nada. Sin reacción dramática. Solo, quietud. Porque algo dentro de mí ya se había apagado. La duda. Las preguntas. La parte de mí que esperaba estar equivocado. Desapareció. Sustituida por otra cosa. Certeza. No la que te hace actuar. La que te hace detenerte. Todo lo que vi en Miami. Cada comportamiento extraño en los últimos meses. Cada pequeño detalle que ignoré. Ahora encajaba perfectamente. No quedaban huecos. Ni beneficio de la duda. Ni otra explicación posible. Esto no era un error. No era una mala racha. No era confusión. Era una segunda vida. Y acababa de verla. Completa. Clara. Sin filtros. ¿Y lo peor? Ni siquiera se sentía como un descubrimiento. Se sentía como confirmación. Como si siempre lo hubiera sabido, y simplemente me hubiera negado a admitirlo. Miré alrededor de la casa. Todo lo que habíamos construido. Todo lo que creía real. Y por primera vez, no se sentía mío. Se sentía como algo en lo que había estado viviendo. Sin saber realmente lo que pasaba dentro. Ahí fue cuando tomé la decisión. No por rabia. No por impulso. Sino porque ya no quedaba nada por entender. No iba a confrontarla. Aún no. Porque esto ya no iba de atraparla en una mentira. Yo ya tenía la verdad. Ahora necesitaba verla. Con mis propios ojos. No dije nada cuando volvió a casa. Esa fue la primera prueba real. Porque ahora sabía. No sospechaba. No suponía. No estaba uniendo piezas. Sabía. Y de alguna manera, eso hacía más fácil guardar silencio. Camila entró como siempre, llaves en la encimera, bolso al lado, una mirada rápida hacia mí para medir el ambiente. Hola, dijo, como si nada hubiera cambiado. Hola, respondí. Neutral. Estable. Me observó un segundo, sutil pero intencional. Como si estuviera midiendo algo. Buscando grietas. No encontró ninguna. ¿Cómo te fue hoy? Preguntó. Ocupado, dije.
No era mentira. Pero tampoco era la verdad que ella creía estar preguntando. Asintió, lo suficientemente satisfecha, y siguió. Empezó a hablar de algo trivial, trabajo, una reunión, alguien complicado. Ruido de fondo. La observé mientras hablaba. No con emoción. Con frialdad. Notando cosas que antes habría ignorado. Lo fácil que llenaba los silencios. Lo natural que le resultaba mantener el control de la conversación. Como no mencionó Maame. Ni una sola vez. Ni siquiera indirectamente. Era como si nunca hubiera pasado. Como si ya lo hubiera archivado como algo resuelto. Eso confirmó otra cosa. Para ella tampoco era nuevo. Sabía cómo pasar página. Sin esfuerzo. Sin dejar rastro. Más tarde esa noche, lo mencionó. Con naturalidad. Mañana voy a ver a Laura, dijo, mirando su teléfono. Laura. Una amiga que conocía. Alguien en quien confiaba. O en quien solía confiar. ¿Así? Respondí. Sí, lleva tiempo queriendo que quedemos. Seguramente almorzaremos o algo. Almorzar. Esa palabra no encajó. No por lo que dijo. Sino por lo que yo ya sabía. Chicago. El hotel. Mañana. Asentí como si todo tuviera sentido. Suena bien. No levantó la vista. Sí, seguramente estaré fuera casi todo el día. Claro que sí, pensé. Esa noche no revisé su teléfono otra vez. No hacía falta. Ya tenía todo. Lo que necesitaba ahora. Era confirmación en la realidad. No mensajes. No palabras. Realidad. A la mañana siguiente, se fue temprano. Arreglada un poco más de lo normal. Nada exagerado. Solo lo justo. Lo suficiente para que, si no supiera nada, no lo cuestionara. Pero ahora. Cada detalle significaba algo. Escríbeme luego, dijo al salir. Sí, respondí. Sonrió. Y se fue. Esperé 10 minutos. No porque lo necesitara. Sino porque no quería precipitarme. Esto no era pánico. Era cálculo. Control. Tomé mis llaves y salí. El trayecto se sintió más largo de lo que era. No por la distancia. Sino por lo que significaba. Cada giro, cada kilómetro, era un paso más hacia algo que ya sabía que era real. Pero que necesitaba ver. A mitad de camino, mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoré. Pero algo me hizo abrirlo. Un mensaje. Sin nombre. Sin explicación. Solo texto. Debiste haber mirado mejor anoche. Me quedé mirando la pantalla. Luego llegó otro mensaje. Una foto. Miami. El pasillo. Camila. Diego. Más cerca de lo que recordaba. Su mano en su cintura. Ella ligeramente inclinada hacia él. No estaba borrosa. No era confusa. Era intencional. Tomada por alguien que sabía exactamente lo que estaba capturando. Apreté el volante con más fuerza. Luego otro mensaje. Esto no es nuevo. Y después, nada. Sin más. Sin identidad. Solo silencio. No respondí. No intenté llamar. No hacía falta. Quienquiera que lo enviara. No intentaba empezar nada. Estaba confirmándolo. Y más importante aún, lo sabía. Esa parte fue distinta. Esto no era solo entre Camila, Diego y yo. Era visible. Para otros. Para gente fuera de la situación. Eso significaba que llevaba pasando suficiente tiempo. Con suficiente descuido.
como para que ya no estuviera oculto. Ese pensamiento pesó. No era rabia. Todavía no. Era algo más frío. Humillación. No ruidosa. No explosiva. Silenciosa. Interna. De las que no se ven por fuera. Pero se quedan dentro. Seguí conduciendo. No me di la vuelta. No dudé. Si acaso, eso me empujó más. Porque ahora ya no era solo lo que yo sabía. Era lo que otros ya podían saber. Y eso lo cambiaba todo. Cuando me acerqué a Chicago, el ambiente cambió. Menos ciudad. Más espacio. Carreteras más vacías. De esos lugares a los que la gente va cuando no quiere ser vista. El hotel no fue difícil de encontrar. Pequeño. Limpio. Discreto. No lujoso, pero intencional. De esos sitios donde no haces preguntas. Aparqué a cierta distancia. Lo bastante lejos para no llamar la atención. Lo bastante cerca para ver la entrada. Y esperé. No pasó mucho tiempo. Tal vez 15 minutos. Y entonces llegó. Camila. Sola. Por ahora. Salió del coche, se acomodó ligeramente el abrigo, miró alrededor, no con nerviosismo, sino por costumbre. Como alguien que ya ha hecho esto antes. Luego caminó hacia la entrada. Sin dudar. Sin pensarlo dos veces. Solo, rutina. La vi entrar. Y algo dentro de mí se asentó por completo. No más preguntas. No más dudas. Esto ya no era una posibilidad. Era real. Salí del coche. Caminé hacia la entrada. Despacio. Con control. Sin esconderme. Sin apresurarme. Simplemente siguiendo un camino que ya sabía. Dentro, el vestíbulo estaba silencioso. Poco personal. Nadie prestando atención. Perfecto para lo que era. Me quedé atrás. En una posición donde podía ver sin ser visto. Y entonces. Llegó él. Diego. La misma postura. La misma seguridad. Como si perteneciera a ese lugar. Entró, miró alrededor una vez, no con cautela, sino con conciencia, y fue directo hacia el pasillo que llevaba al interior del hotel. Como si supiera exactamente a dónde iba. Porque lo sabía. Ahí fue cuando todo encajó definitivamente. Esto no era espontáneo. No era arriesgado. Era planeado. Repetido. Cómodo. Me quedé allí unos segundos más. Y luego lo seguí. No porque necesitara más pruebas. Sino porque necesitaba terminarlo. Por completo. Sin dudas. Sin espacio para negar. Sin ninguna parte de mí aferrándose a algo que no era real. Y mientras caminaba por ese pasillo, me di cuenta de algo más. No estaba enfadado. Todavía no. Estaba, terminado. El pasillo estaba en silencio. Demasiado silencio. Alfombra suave, luz tenue, de esos lugares donde los pasos desaparecen y las voces no se escuchan a menos que esté cerca. Avancé despacio. Sin esconderme. Sin correr. Simplemente, constante. Porque en este punto, ya no perseguía nada. Estaba cerrando algo. Los vi girar la esquina más adelante. Camila primero. Diego justo detrás. Sin distancia entre ellos. Ya no la necesitaban. Aquí no fingían. Y eso golpeó más fuerte que todo lo anterior. Porque hasta ahora, Miami, los mensajes, las fotos, siempre había una capa. Alguna forma de negarlo. Aquí. No había ninguna. Se detuvieron frente a una puerta. Diego sacó una tarjeta. Eso por sí solo lo decía todo. No era improvisado.
No era terminamos aquí por casualidad. Era organizado. Planeado. Habitual. La puerta se abrió. Entraron. Y se cerró tras ellos. Me quedé allí unos segundos. No paralizado. No sorprendido. Solo, dejando que la última pieza encajara. Porque esto era todo. No más suposiciones. No más interpretaciones. Todo estaba confirmado. Pero no había terminado. Aún no. Caminé por el pasillo. Cada paso más silencioso que el anterior, no porque intentara esconderme, sino porque todo dentro de mí se había calmado. Llegué a la puerta. Me detuve. Y escuché. Al principio, nada. Luego movimiento. Voces. Bajas. Relajadas. Sin tensión. Sin prisa. Cómodas. Esa fue la peor parte. No había duda en sus voces. Ni incomodidad. Ni sensación de estar haciendo algo mal. Solo familiaridad. Como si lo hubieran hecho tantas veces que ya era normal. No necesitaba escuchar más. No necesitaba detalles. Eso eliminó cualquier mínima duda que pudiera haber quedado. Golpeé la puerta. Suave. Lo justo. Hubo una pausa dentro. El movimiento se detuvo. Pasaron unos segundos. Y la puerta se abrió. Diego estaba ahí. Y por primera vez desde que todo empezó. Parecía sorprendido. No confundido. No inocente. Sorprendido. Ese pequeño cambio en su expresión lo dijo todo. Sabía perfectamente quién era yo. Camila, dijo por encima del hombro, con la voz más tensa. Ella apareció. Y ese fue el momento en que todo se rompió. Porque a diferencia de Miami, a diferencia del pasillo, a diferencia de todas las conversaciones anteriores, no tuvo tiempo de prepararse. Sin versión. Sin control. Solo realidad. Su rostro cambió al instante. El color desapareció. Los ojos abiertos. No defensiva. No molesta. Asustada. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Su voz era distinta. No firme. No controlada. Inestable. La miré. De verdad. Y por primera vez en todo esto. No sentí nada. Ni rabia. Ni dolor. Solo, claridad. Creo que esa no es la pregunta correcta, dije con calma. Diego dio un paso atrás, como queriendo salir de la situación sin saber cómo. Camila lo miró, luego volvió a mirarme. Su mente iba rápido. Lo veía. Intentando reconstruir algo. Lo que fuera. No es lo que parece, dijo. Ahí estaba. La respuesta automática. El reflejo. Pero ahora sonaba diferente. Vacía. Sin peso. Porque ya no quedaba nada por interpretar. He visto tus mensajes, dije. Eso la detuvo. Por completo. Sin movimiento. Sin respuesta inmediata. Solo silencio. Luego. ¿Revisaste mi teléfono? Preguntó, como si ese fuera el problema. No negó nada. No se sorprendió por lo que encontré. Solo desvió. Otra vez. Casi me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque era predecible. Sí, respondí. Otra pausa. Luego lo intentó de nuevo. Esto, no es lo que parece, repitió, más débil esta vez. Incliné ligeramente la cabeza. Entonces, ¿qué es? Abrió la boca. La cerró. Miró a Diego. Luego a mí. Nada. Porque ya no quedaba ninguna versión que funcionara. Ningún ángulo.
Ninguna explicación que pudiera sostenerse. La habitación detrás de ella lo decía todo. Los mensajes lo confirmaban. La reserva del hotel lo sellaba. ¿Y ahora? Esto. Reservaste esto ayer, dije. Sus ojos titubearon. Hay fotos, añadí. Mensajes. Fechas. Esto no es nuevo. Diego se movió incómodo detrás de ella. Fue la primera vez que se le vio realmente nervioso. Porque ahora entendía. Esto no era una discusión. Era exposición. Los hombros de Camila bajaron ligeramente. No de forma dramática. Solo lo suficiente. Lo suficiente para mostrar el cambio. El momento en que entendió. Que no había salida. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Sin rabia. Sin presión. Solo una pregunta. No respondió de inmediato. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Porque si hubiera sido poco. Si hubiera sido reciente. Si hubiera sido un error. Lo habría dicho al instante. Pero no lo hizo. Unos meses, dijo en voz baja. Ahí estaba. Simple. Plano. Final. No era un error. No era un momento. Era un patrón. Confirmado. Asentí una vez. Sin sorpresa. Sin reacción. Solo, aceptándolo. No se suponía que, empezó. Levanté ligeramente la mano. Sin agresividad. Solo lo justo para detenerla. No, dije. Se detuvo. Porque incluso ella sabía. Que ya no había nada que valiera la pena decir. Ninguna versión donde no estuviera descubierta. Ninguna versión donde esto pudiera minimizarse. Ninguna versión donde yo no supiera ya todo. La habitación se sintió más pequeña. Más silenciosa. Más pesada. Diego parecía querer desaparecer. Camila parecía aferrarse a algo que ya no existía. Y yo solo estaba ahí. No roto. No gritando. Solo, terminado. Completamente. Porque la verdad ya no era impactante. Estaba confirmada. Y eso lo cambiaba todo. No grité. Eso incluso me sorprendió. No hubo explosión, ni escena, solo una certeza fría y silenciosa de que todo había terminado. Salí de esa habitación sin decir otra palabra, y cuando llegué al coche, ya estaba pensando en lo siguiente. Ese mismo día llamé a un abogado. Sin dudar. Guardé todo, mensajes, fotos, fechas. Me aseguré de que nada pudiera borrarse o manipularse. Para la tarde, el proceso ya había empezado. Camila todavía no entendía del todo que esto no era una pelea. Era un final. Pero el verdadero giro vino después. Al anochecer, mi teléfono empezó a sonar. Primero un compañero de trabajo. Luego alguien de su oficina. Luego otro. Ahí fue cuando lo supe. Diego no era solo cualquier tipo. Estaba comprometido. Con una compañera de trabajo de Camila. Y de repente, esto ya no era solo nuestro matrimonio rompiéndose. Se estaba expandiendo. Rápido. No hubo satisfacción en nada de eso. Ni sensación de haber ganado. Solo, alivio. Ese tipo de alivio que llega cuando algo que llevas demasiado tiempo cargando por fin se cae, aunque deje marca al caer. El divorcio avanzó rápido. Demasiadas pruebas. Demasiadas personas involucradas. Muy poco que discutir. La casa se vendió. La vida que habíamos construido, metida en cajas y dividida como si nunca hubiera sido realmente de los dos. Y, curiosamente, la tensión desapareció. Esa presión constante que había estado sintiendo durante meses, esa inquietud silenciosa que ignoraba. Desapareció. Me fui de la ciudad poco después.
Empecé de nuevo. Trabajo, rutina, gente a la que había dejado de lado sin darme cuenta. Y en algún punto, entendí algo simple. No perdí un matrimonio real. Solté una ilusión. Y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar.